amigos, ¿qué tal? Estamos en una de las entrevistas que estamos haciendo para la Fundación Friedrich Naumann acerca del impacto del coronavirus y el día de hoy me acompaña Ibabel Arroyo. Ibabel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ibabel es periodista, ha sido también jurado nominado por parte de la Fundación Naumann en el Premio de Periodismo Alemán Walter Reuter, el cual este año también va a pasar. Este es un pequeño anuncio para todos aquellos que quieran participar. Ibabel, cuéntanos primero un poco de ti, a qué te dedicas, un poco de tu historia para los que no te conocen. Oye, María José, estoy muy contenta de que podamos utilizar antes que nada este tipo de herramientas para estar en comunicación, no solamente con la Fundación, sino con quienes están interesados en los valores liberales que la Fundación promueve. Yo soy periodista desde hace, híjole, déjame hacer la cuenta, 24 años más o menos. Estudié ciencia política con esa intención, con la intención de hacer periodismo desde el principio. Soy una convencida de la importancia del periodismo local. Registré los acontecimientos públicos del estado de Jalisco durante muchos años. Ahora dirijo un diario digital en la Ciudad de México que registra la vida capitalina, la vida política capitalina, no la vida capitalina, y colaboro para diferentes medios. Soy analista en Milenio TV, soy analista en ADN 40, y colaboró semanalmente en El Economista. Por cierto, eso acaba de suceder esta semana, así que estoy debutando allí para que le echen un vistazo todos los jueves. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya después les estaremos compartiendo las redes sociales de Ibabel para que la puedan seguir y también la puedan leer en todos estos diferentes medios. Entonces, bueno, nuestro objetivo en esta entrevista era, teníamos una inquietud en la Fundación de cómo el coronavirus está impactando, uno, la forma de hacer periodismo y dos, la desinformación y tres, a los periodistas mismos, ¿no? Porque estamos viendo como muchas noticias alrededor de esto y en realidad los periodistas también están pues en las trincheras, ¿no? Reportando y demás. Entonces, ¿cómo estamos viendo eso de protección ante el virus de los periodistas, ¿no? Pero entonces, platícanos, ¿cómo crees que el coronavirus impacta directamente en la forma de hacer periodismo? Fíjate que no había pensado en lo que está señalando ahorita, no había pensado tanto en la parte de la protección personal de los periodistas, pero bueno, creo que eso no es algo que cambia mucho la dinámica habitual. Eso es algo a lo que nos enfrentamos siempre, que hay una crisis, ya sea una crisis de seguridad, una guerra, crisis sanitarias, y eso pasa todo el tiempo. Ahora estamos frente a un fenómeno mundial, pero crisis, violencia, dificultades y riesgos hay siempre en el periodismo en distintos territorios. Yo creo que ahora, más que en esa dimensión, hay otro punto que a mí me gustaría resaltar, que creo que es importantísimo para la forma de hacer periodismo o de registrar la información o de recibir y procesar la información por parte de los periodistas en México. Porque la cosa no es en abstracto, o sea, tienes que ver necesariamente en dónde y cuáles eran las condiciones previas y la forma de hacer periodismo previa en ese lugar. No podemos hablar en general del periodismo en el mundo. Y aquí en México, por ejemplo, lo que pasaba es, o pasa todavía, pero cada vez menos, es que el periodismo tiene tentaciones centralizadoras y el poder además emite mensajes hegemónicos. ¿Y a qué me refiero con esto, los mensajes hegemónicos? Pues que la información emitida por el poder ejecutivo en una rueda de prensa, las llamadas mañaneras, a las que yo les llamo propagandas matutinas, pues fijan la agenda y expanden esa información por sus propios medios y mandan en la conversación pública. De hecho, yo creo que no hay mejor articulador de la conversación pública en este país que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, o al menos no había. Hoy me parece que el articulador de la conversación ya no es un personaje o el carisma de un personaje o las promesas de un personaje, sino un tema, el tema del coronavirus, naturalmente. Pero además lo interesante es que las fuentes autorizadas o las fuentes a las que acude el periodismo se diversificaron. Eh, por muchas razones, pero ahorita voy a poner especial énfasis en la parte que tiene que ver con el poder. Antes era el poder central, o estábamos acostumbrados a que fuera el poder central, y ahora hay 32 entidades, más sus municipios, que emiten información
que es interesante, relevante y útil para los mexicanos. No sé, por ejemplo, al empresario de Yucatán le importa un bledo ver a un político nacional supervisando obras, pero le tiene que interesar muchísimo que va a haber condonaciones fiscales en su estado hasta junio, por ejemplo, ¿no? O, o déjame decir, esto ni siquiera creo que sea un interés así hiperlocal, que digas, ay, bueno, y entonces ya los de Yucatán no están viendo lo que pasa en el resto del país. No, 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 porque yo creo que al de Tijuana también le importa que el gobernador de Yucatán tenga esas medidas, porque eso le sirve de presión en su propio estado, pero no nada más eso, también le puede servir como información para tomar decisiones empresariales con sus proveedores de Yucatán o con sus filiales en caso de que los tenga, ¿no? Claro. Este, Sí, y bueno, dime. no, que justo en este sentido te quería preguntar, por ejemplo, que también hay muchísima desinformación, ¿no? O sea, en estos momentos como que hay diferentes fuentes, hay como una ola de información y la gente está compartiendo a veces noticias falsas que no sabe que son falsas, o por ejemplo, ahora mencionabas al empresario de Yucatán, ¿cómo sabes si eso sí es verdadero o no? Entonces, tú, por ejemplo, ¿qué recomendaciones le darías a esas personas que comparten esas noticias? Pues para que no sea mayor desinformación o fuente de noticias falsas. Fíjate que esa pregunta es muy pertinente, se hace todo el tiempo, no nada más en momentos de crisis, y yo siempre respondo lo mismo porque me da la impresión de que con las tecnologías creemos que las tecnologías han exacerbado la falsedad, las mentiras, la desinformación, la incompletitud, ¿no? La descontextualización de las notas, pero yo creo que eso ha sido siempre. Y al mismo tiempo, también se cree que las tecnologías de la información nos van a permitir saber y detectar si una imagen es falsa, entrar a las páginas verificadoras para ver si así es. Y no, yo creo que lo único que todo mundo tiene que hacer es lo que hemos hecho siempre. Es una sola cosa, es la principal técnica, la primera, la más importante, es partir de la premisa de que todo es falso. O sea, no importa quién lo diga, todo es falso, todo está distorsionado, todo es incompleto. Si partes de esa premisa, no vas a compartir nada, porque entonces obligas al emisor de la información a que te convenza de que esa información es real, a que te la contextualice. O sea, no importa, además no importa a veces si una foto es real. Si no tienes la historia completa, no importa que la foto sea verdadera, ya tienes la información distorsionada. Entonces, todo es falso, todo está distorsionado, todo está incompleto. De eso hay que partir. Ahora, claro, los periodistas tienen otra tarea. Los periodistas tendrán que hacer cruces de información, hay técnicas para verificar datos, para contextualizar imágenes. Pero los lectores solo tienen que hacer una cosa, sean empresarios o no, desconfiar de todo y partir de la premisa de que todo está incompleto. Justo en eso que mencionas, que creo que es demasiado importante, todos los mexicanos fallamos en algo. O sea, bueno, ni siquiera mexicanos, todos en el mundo, ¿no? Porque por un lado, en realidad todos nos estamos volviendo reporteros. O sea, todos tenemos un teléfono, un smartphone y estamos constantemente reportando y compartiendo información. Y cada vez creo que los jóvenes, por ejemplo, o las personas en edad, pues sí, mediana, creen menos en los noticieros porque creen que están como vendidos hacia el gobierno. Entonces, justo en esto que estás diciendo, ¿cómo le hacemos entonces para, pues, para regresar a lo que tú dices, de creer que todo es falso desde el principio? Porque se me hace muy difícil cuando siempre estamos como, vemos algo, y es como, ¡ay! ¿Cómo está pasando esto? ¿No? Es una sensación humana de compartir, como de que lo sientes aquí, ¿no? Claro. Sí, bueno, mira, yo creo que lo que se tiene que hacer con la conversación pública, y cuando digo la conversación pública, pues me refiero a las redes sociales. Tú ahorita mencionaste el tema de los celulares y la forma en la que tenemos de compartir y acercarnos la información, que es información además que entre nosotros nos estamos pasando como si nos la estuviéramos pasando en un bar, ¿no? Como si en un bar nos sentáramos todos y, y en ese bar seguramente vamos a contar muchas cosas que son ciertas, seguramente vamos a encontrar muchas cosas que son asombrosas, pero bueno, o sea, yo creo que la conversación pública cuando no está filtrada, pues no sé, puede estar igual
está llena de ideas creativas aderezadas con alcohol o con imaginación. Digo, y estamos hablando de cuando es una cosa honesta, ¿no? Porque hay ocasiones en las que la información sí es deliberada y perversamente manipulada. Pero estamos hablando de la gente que manda cosas por Twitter, la gente que se quiere enterar y el amigo de la tía y el primo del amigo le cuenta. Yo creo que lo que tiene que hacer es, otra vez, o sea, desconfiar de todo. Y fíjate, utilizaste una palabra que me llamó mucho la atención. Dijiste que la gente ya no cree en los noticieros porque consideran que están manipulados por el gobierno o por algún poder fáctico o por quien sea. Yo creo que esa actitud es muy buena, independientemente de que estén o no estén manipulados por alguien, ya sea los noticieros o los medios tradicionales. Pues esa es la actitud con la que tenemos que entrar a todos los medios, con la idea de no creer. La palabra creer, creo que incluso aquí tiene mucho sentido. No hay que creer en nada, no importa si es el medio de un empresario, de el New York Times, el País, la BBC. O sea, creer está mal. O sea, en todo caso, habrá que recibir la información y de esa información desconfiar por muchas razones, porque quién sabe quién está manipulando atrás al medio, lo que sea. A mí me siguen gustando, la verdad es que mucho, los medios tradicionales impresos, pero yo creo que si se tiene una actitud de desconfianza ante noticieros televisivos, de radio o de prensa escrita o digital, no va a haber ningún problema, incluso si hay una mano negra detrás. Lo que sí recomiendo en todo caso es que sea más de uno, o sea, que sea más de una fuente de información la que uno tenga. Creo que con eso. Eso es otra cosa que te iba a preguntar, porque también el periodismo está jugando ahora un rol muy importante que es, pues estamos viendo que las sociedades se están cerrando, va a haber como, bueno, ya está como más movimientos nacionalistas, más como protectores de, es que si la gente no viajara y no llegara a México con el virus y tal, tal, tal. ¿Cómo ves tú ahí el periodismo como un arma, o bueno, no un arma, una herramienta para defender la libertad? O sea, para seguir promocionando sociedades abiertas. O sea, ¿cómo tendría que seguir siendo ese periodismo para, pues, para seguir luchando por la libertad? No, pues esa es la pregunta del millón, aunque no entendí muy bien la parte de la referencia de las fronteras. Pues que, o sea, lo que pasa es que estamos viendo y hay muchas personas que están escribiendo de cómo el coronavirus es como una nueva crisis para las democracias liberales, porque la gente, hay muchos especialistas que dicen que la gente va a empezar a cerrarse, a pedir por gobiernos más nacionalistas. Ya. Entonces, ¿cómo verías tú el periodismo como una herramienta para, pues, para seguir promoviendo sociedades abiertas y no caer en ese nacionalismo? Esa sería la pregunta. Sí, claro, es muy buena pregunta, fíjate, porque tienes razón, hay una tentación enorme de hacer planeación central para poder enfrentar una pandemia como esta. Y esa tentación no solamente es una tentación natural y lógica del poder político que siempre tiene esa tentación, sino que además es ahora una tentación de las sociedades. Las sociedades empiezan a exigirlo porque quieren una solución uniformadora, una solución con una directriz clara que provenga desde el centro y que todos la puedan seguir. Y eso me parece que les da certidumbre, tranquilidad. Yo creo que lo que tiene que hacer el periodismo es justamente mostrar que lo contrario es lo que funciona. Y por eso había yo puesto el ejemplo de las 32 entidades en México que empezaron a moverse. Mira, no se trata de calificar positiva o negativamente las medidas que cada estado ha tomado, pero sí se trata de que la gente vea que el riesgo y el peligro que corre un peluquero de un municipio de 116 habitantes es radicalmente distinto al riesgo y el peligro que puede producir un peluquero en una ciudad de millones de habitantes como Ecatepec en el Estado de México. Y eso requiere políticas públicas diferentes. Nadie puede pedirle a
el presidente de la República, el secretario la secretaria de Gobernación o el secretario de Salud, que dicte medidas, multas, sanciones específicas para ese peluquero del pueblito aislado de 116, ¿no? O que para una ciudad fronteriza. Creo que eso es lo que los periodistas tenemos que hacer, empezar a poner ejemplos muy concretos para salirnos de ese nivel conceptual en el que pedimos soluciones federales, únicas, centralizadoras y nacionales para explicar con peras y manzanas que eso no podría funcionar en el pueblito igual que en Tijuana. O sea, registrar la vida más que registrar las emisiones de mensajes del poder político central. Yo creo que con eso los periodistas, o sea, podríamos verlo de inmediato. Digo, cualquiera que salga a la calle y registre esas diferencias tiene que ver que no se pueden poner soluciones uniformadoras. Y nada más, antes de terminar, quiero decir una cosa. Las soluciones uniformadoras del poder político central solamente pueden aplicarse por la fuerza, porque no hay ninguna otra herramienta que tenga el gobierno federal para poder aplicar esas medidas. Si la gente pide que haya una sola agenda sanitaria para todo el país, quiero decir una sola agenda de multas, sanciones o apoyos para una contingencia sanitaria, pues entonces lo que está pidiendo es que salga el Ejército o la Guardia Nacional a que se cumplan esas medidas, porque si no, ¿de qué otra manera? Claro, y creo que esto que dices es, o sea, es básico y demasiado importante y que creo que, o sea, yo personalmente, hasta eso en México ha sido bueno, ¿no? Comparado con otros países como en India, ¿no? Donde pues hemos visto al gobernador de Jalisco tomar medidas mucho antes que el presidente, donde de verdad hay días que yo amanezco y digo, gracias a Dios que existe un federalismo, porque si no, o sea, ¿no? O sea, ¿qué pasaría de Claro, la gente que, como tú dices, vive en esas localidades y pues hay gente que vive en una ciudad más grande y pues no está en su realidad y no piensa en eso, ¿no? Entonces, la verdad te quiero claro. agradecer porque es un gran mensaje para todos los mexicanos lo que nos acabas de platicar y yo espero que en los próximos días seguramente tendrás muchos seguidores y pues eso, aprender Espero. todos, ¿no? Que no tenemos que creer y que tenemos que siempre más bien asegurarnos de que todo va a ser falso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Ibabel, por estar aquí con Muchas nosotros. gracias a Y bueno, ti. para nuestros seguidores vamos a tener próximamente también entrevistas acerca del impacto de coronavirus en los feminicidios, en justicia, por ejemplo. Entonces, bueno, espero que puedan seguir nuestras entrevistas en las próximas semanas y muchísimas gracias.